posición de oración. Gloria sea al Señor. Yo quisiera que en este momento podamos orar y podamos pedirle al Señor que Él nos acompañe y que Él pueda fortalecernos a todos en esta transmisión en vivo. Pastor Ezequiel, ya estamos en el aire y le damos la bienvenida especial a nuestra transmisión de este culto, que este día yo sé que tiene que ser glorioso para muchos. El hecho de que podamos reconectarnos en nuestra transmisión de posición de oración. Agradecemos a los que están allí mirando, ya desde ya conectándose al live, y motivamos. Dice que la puerta es la vencida, así que motivamos a que podamos compartir el live y que podamos conectarnos con las diferentes personas que necesitan en este momento el mensaje de la palabra del Pastor Ezequiel González. Y bienvenido a nuestra transmisión especial, Posición de Oración. Sí, muchas gracias, Pastor Polanco, que Dios le bendiga, y a todos nuestros amigos que están conectados con nosotros, amigos y hermanos, a través de este medio. Esperamos que la paz de Dios y el poder del Espíritu Santo pueda morar en cada uno de nosotros. Muy bien, hermanos, quiero, antes de empezar a estudiar la palabra de nuestro Dios, recordar dos cosas. Número uno, cada calamidad es una oportunidad para que el hombre se torne a Dios. Ahora mismo nosotros estamos viviendo en un tiempo de problemas, de dificultades. Hay una calamidad que está azotando no a un país, no a dos países o a tres, está azotando al mundo. Y yo creo que esta es una oportunidad para que nos tornemos a Dios, nos agarremos de Dios. Eso es lo primero que quiero que tengamos pendiente. Y número dos, todo lo que lo que está aconteciendo cobra sentido cuando lo ubicamos en un contexto profético. Lo que significa entonces que lo que está aconteciendo es el cumplimiento de una de las señales. Habrán pestes, y entonces esto es un presagio de que Cristo viene pronto. Así que sigamos hacia adelante. Buena oportunidad que el Señor nos ha dado de estar en posición de oración. Así que en este momento vamos a orar para estudiar la palabra de nuestro Dios. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, en este momento vamos a estudiar tu palabra. Habla a nuestra vida y que todo lo que allí analicemos pueda servir para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, por tu amor. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios. Los que tengan su Biblia pueden abrirla en el libro de Daniel, capítulo 6. Una historia muy conocida por nosotros, que me atrevería a decir que nos la sabemos de memoria, porque desde pequeño escuchamos hablar de esta historia, la hemos visto en libros, en revistas, en películas, la historia de Daniel en el foso de los leones. Y quiero recordar esta historia para resaltar algunos detalles que, sin lugar a duda, en medio de este tiempo de problemas, de dificultades, nos van a servir para el crecimiento de nuestra vida espiritual. En primer lugar, en este capítulo observamos que Darío de Media toma el reino de Babilonia, empieza a dirigir la provincia de Babilonia. Pero antes de él empezar su gobierno, él hizo algo. Y lo que él hizo fue organizarse. La palabra de Dios en el versículo 1 dice que él organizó un gabinete, un equipo de 120 hombres. Y estos 120 hombres debían gobernar toda la región, todo el reino. Así que la primera parte del equipo de Darío fue un grupo de 120 gobernadores, 120 sátrapas, hombres que tenían el deber de dirigir a toda la provincia de Babilonia.
Por encima de esos 120 sátrapas habían 3 presidentes, versículo 2, 3 presidentes. Así que miren qué interesante, queridos amigos y hermanos, los 120 hombres debían de gobernar la región, gobernar todo el reino de Babilonia. Cualquier inconveniente que hubiese en el reino, ellos debían de dar cuenta a los 3 presidentes. Pero hay algo que me llama a la atención. Según el versículo 2, uno de los 3 presidentes fue un adventista del 7º día. Este se llamó Daniel. Daniel fue uno de los 3 presidentes. Pero aún hay algo más que llama a la atención. Y es de que Daniel fue, de los 3 presidentes, el principal. Lo que implica entonces que el enlace entre los gobernadores, los otros 2 presidentes, con el rey Darío, era Daniel. Eso significa que en Babilonia, después de Darío, el hombre más influyente en la nación era Daniel, un adventista del 7º día. Bueno, vamos a hablar desde una perspectiva terrenal. Pudieron haber o pudieron existir algunas razones políticas para que Daniel fuese el hombre de mayor influencia en la nación después de Darío. Pudieron existir. Vamos a mencionar, por ejemplo, 3 razones políticas que pudieron ser, que no fueron. Pero pongamos, Darío, al igual que Daniel, al igual que Darío, era extranjero o fue extranjero. Número 2, Darío sabía que Daniel estaba en el reino, o sea, estaba en el palacio, en el gobierno trabajando, y Darío sabía que Daniel era un intelectual. Entonces él pudo decir así: a mí no me conviene salir de este hombre conoce todas las leyes, más aún es extranjero como yo, no me conviene salir de él, voy a exprimirlo para que ayude al éxito de mi gobierno. Pudo ser una razón política. También pudo ser otra razón de que Daniel había profetizado la derrota de los babilonios y la victoria de los persas. Darío pudo saber de eso y entonces pudo haber dicho: este hombre me conviene allí. Razones que si alguien se le antojase, pudiese decir: fue por eso que pusieron a Daniel como el hombre de mayor influencia en la región de Babilonia. Pero déjame decirte algo, amigo mío. Si nosotros analizamos la Biblia, observaremos que Daniel fue el hombre de mayor influencia en Babilonia, no por razones políticas. Dice el versículo 3 de Daniel 6, que en Daniel había un espíritu superior, un espíritu superior. De manera que si Daniel sube allá, si Daniel está allá como el hombre de mayor influencia, no fue por razones políticas, repito una vez más, sino porque en él había un espíritu superior. Y si nosotros analizamos la Biblia, observaremos que ese espíritu superior era el poder del Espíritu Santo. Daniel era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Daniel fue un hombre ungido por el Espíritu de Dios. Y ese Santo Espíritu de Dios lo llevó a gloriosas alturas. Lo primero que quiero que tenga pendiente en esta noche es lo siguiente: Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere que tú seas el hombre de mayor influencia en el barrio donde tú vives, en el vecindario donde tú vives, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, doquier tú estés, Dios quiere que tú seas el mejor. Y es lo que dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 28, que Dios quiere que tú seas cabeza y no cola. Así que ten esto pendiente.
En esta noche, amigo mío, hermano mío, Dios quiere que tú seas el hombre, la mujer, el joven, el niño, la joven de mayor influencia, el punto de referencia donde quiera que se encuentre o donde quiera que te encuentres. Ahora bien, si bien es cierto que Dios quiere que tú seas el mejor, el hombre de mayor influencia donde estés, la mujer de mayor influencia donde se encuentre, si bien es cierto que Dios quiere eso para ti, no es menos cierto saber que el diablo quiere tu ruina. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 10, verso 10, el ladrón viene para matar, para robar y para destruir. De manera, amigo mío, que el ladrón, Satanás, quiere tu ruina. Dios quiere el éxito en ti, la prosperidad espiritual, pero Satanás quiere tu ruina. Y esto podemos verlo en la historia del capítulo 6 de Daniel. Dice la Biblia que Daniel estaba trabajando, concentrado en sus labores. Pero ahora vemos que el enemigo entra al corazón de los sátrapas y de los otros presidentes. Y al entrar al corazón de los sátrapas y los otros presidentes, Satanás los movió, los motivó a que ejecuten un plan para destruir a Daniel. Se reúnen y organizan un plan, valga la repetición. Y al organizar este plan, dijeron, tenemos que buscar algún medio para destruir a Daniel, porque no podemos soportar que este judío, el antisemitismo, el racismo, caldeos diciendo, no podemos permitir que este judío nos gobierne. Si nosotros analizamos la historia, dice allí la palabra del Señor que empezaron a supervisarlo con el fin de encontrar algo en Daniel donde pudiesen tener motivo para acusarlo delante del rey. Pero amigo mío, hermano mío, si nosotros leemos el versículo 4, dice que no pudieron encontrar nada en Daniel. No pudieron encontrar en él falta. No pudieron encontrar en él error. No pudieron encontrar en él nada que le diese razón a ellos de acusar a Daniel ante el rey. No encontraron nada. Te digo por qué. Porque en el hombre, en la mujer, que está el Espíritu de Dios, el pecado no es una moda, más bien es un accidente. No es una moda. El que está agarrado de Dios golpea su cuerpo y no satisface las pasiones bajas. Y eso fue lo que pasó con Daniel. Este hombre lleno del Espíritu de Dios, no había falta en él porque su mayor anhelo era glorificar al Señor. Vuelve una segunda reunión y dijeron, bueno, no pudimos encontrar nada en este hombre. Tenemos que acabar con él. ¿Y sabes qué hicieron? Ellos atacaron a Dios con el fin de destruir a Daniel. Y este ataque hacia Dios lo vemos en términos legales en la última parte del versículo 5, donde ellos dicen, vamos a cambiar la ley de Dios con el fin de poder atrapar a Daniel. Cambiaron las leyes, hicieron un estilo de religión y dijeron, por 30 días, al único que hay que adorar es a Darío. Pero ¿sabes qué? A ellos no le importaba Darío. A ellos lo que le importaba era matar a Daniel. A ellos se le importó el rey Darío. ¿Qué es Darío y qué Darío? Lo que queremos es destruir a Daniel, matar a Daniel. De manera que dijeron, vamos a organizar una ley. 30 días adorando a Darío. Y vamos a hacer este tipo de ley para que Darío pueda firmarla.
30 días. Y si en 30 días observamos que alguien adora a otro Dios que no sea Darío, entonces vamos a matarlo. Vamos a echarlo al foso de los leones. Amigo mío, todos conocemos la historia, que los sátrapas van donde Darío y le dicen: oh rey, para siempre vive. Nos hemos reunido. Nos hemos reunido los sátrapas, versículo 7. Nos hemos reunido los sátrapas, los príncipes, los magistrados. Y mira, rey, hemos organizado un plan. Este es el plan. En 30 días te vamos a adorar. En 30 días te vamos a venerar. En 30 días vamos a rendirte pleitesía. Y déjame decirte algo, rey. Hacemos eso porque tú eres lo mejor, lo más grande. Lo halagaron. Lo halagaron. Y acuérdense que el halago es una estrategia diabólica. Y después de halagarlo dijeron: solamente a ti te adoramos. Y si hay alguien que no te adora, rey, entonces vamos a matarlo. Y el rey dice: seguro, sí. Lo matamos, lo echamos al foso de los leones. La palabra del Señor registra, amigo mío, que el rey firmó la ley. Y una ley firmada bajo las directrices de los medos y los persas. ¿Saben qué significa eso? Que no podía revocarse. Tremendo problema. Se cumple la ley, y todo, humanamente hablando, está bien. Si no se cumple la ley, hay problema. Así que el rey firma la ley, firmó el edicto y la prohibición de adorar a otro Dios, solamente adorar a Darío. Versículo 9. Así que dan el anuncio, me imagino que ponen los flyers, o sea, los panfletos en distintos lugares, y Daniel observa. Bueno, Daniel no sabía nada. Esto fue un asunto diabólico, un asunto clandestino. Y cuando Daniel ve los letreros que dicen: por 30 días solamente a Darío es que hay que adorar, cuando Daniel ve el edicto, él dijo: aquí hay problema, aquí hay dificultad, aquí hay una situación crítica. ¿Por qué Daniel pensó así? ¿Sabes por qué? Porque Daniel conocía bien lo que es firmar bajo las directrices de los medos y los persas. Daniel sabía que no se podía revocar la ley. No se podía revocar la ley. Entonces él dijo: bueno, si yo adoro a Dios, mi vida corre peligro. Si yo adoro a Dios, sigo dependiendo de Dios, mi vida o me van a tirar al foso de los leones y voy a morir. Pero si dejo de adorar a Dios y le hago caso al rey Darío para seguir en el empleo, voy a seguir vivo. Pero voy a estar en desacuerdo con Dios. Miren el problema, lo voy a repetir una vez más. Esta era la situación. Si Daniel sigue agarrado de Dios, él iba a morir. Iba a morir, pero estaba asegurada la vida eterna. Si Daniel no ora, no depende de Dios y le hace caso a Darío, él iba a vivir, pero iba a estar en guerra con Dios. Así que era un problema. Fue una situación caótica. Y yo te hago una pregunta en esta hora. ¿Qué hizo Daniel en medio de esta crítica situación donde su vida corría peligro? ¿Qué hizo este hombre lleno del Espíritu de Dios en medio de esta crítica situación? ¿Qué hizo Daniel? Fue a donde los sátrapas a plagosearle y decirle: miren, colegas, ¿cómo ustedes me hacen esto? Debieron hablar conmigo, debieron explicarme bien, miren en qué situación estoy ahora. ¿Fue él a llorarle a los sátrapas, preguntándoles por qué hicieron esto? ¿O fue Daniel donde el rey Darío: Darío, ¿por qué firmaste la ley? ¿Por qué no me preguntaste a mí? ¿Fue Daniel a llorarle a los sátrapas, a los otros dos presidentes, o a Darío? ¿Fue a llorarle? ¿Qué hizo Daniel en medio del problema? ¿Qué hizo Daniel en medio de la crítica situación? ¿Qué hizo Daniel en medio
de este tiempo tenso por el que él estaba atravesando. ¿Qué él hizo? Y yo traigo la pregunta para el tiempo de hoy. ¿Qué tú debes hacer en medio del tiempo crítico? ¿Qué tú debes hacer en medio de las situaciones caóticas por las cuales atravesamos? ¿Qué tú tienes que hacer? ¿Qué debemos hacer? Y antes de explicar lo que hizo Daniel, yo quisiera leer una cita que se encuentra en el libro Palabras de Vidas del Gran Maestro en la página 136. Una cita de vital importancia, amigo mío, que sería bueno recordarla en el día de hoy, en medio de esta gran actividad en posición de oración. Nota lo que dice la sierva de Dios en el libro Palabras de Vidas del Gran Maestro, página 136. Notemos, tan pronto como las dificultades surgen, tan pronto como viene el problema, tan pronto como cuando vengan las dificultades, tan pronto como las dificultades llegan, debemos dirigir nuestras sinceras y fervientes peticiones a Dios. ¿Ah? Qué interesante, qué interesante. Tan pronto como las dificultades surjan, viene un problema, un peligro, una situación tensa, ya sea en el hogar, ya sea en el empleo, una situación económica o, por ejemplo, en medio de esta crisis que está atravesando el mundo, de esta peste que vuela en los aires, en medio de las circunstancias, dice la sierva de Dios, debemos dirigirle nuestras sinceras y fervientes peticiones a Dios. Y miren cómo sigue diciendo la sierva de nuestro Dios. Los hijos de Dios no son dejados solos e indefensos. Tú no estás solo, tú no estás indefenso. Bien lo dijera el salmista David, no he visto justo desamparado. Tú no estás solo, así que no tengas miedo. Los hijos de Dios no son dejados solos e indefensos. La oración mueve el brazo de la omnipotencia. La oración mueve el brazo de la omnipotencia. Que nadie se crea que va a vivir en este mundo libre de problemas. Vendrán dificultades. Tú puedes leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis y en ninguna parte de la Biblia se te dice a ti que no vendrán dificultades. Van a venir. Ahora, ¿qué es lo que el Señor nos alienta a través de su palabra y a través del espíritu de profecía? Que en medio de estas dificultades debemos de volcarnos a Él, debemos de mirarle a Él, debemos de rogarle a Él. ¿Sabes por qué? Porque nuestras oraciones mueven el brazo de la omnipotencia. Te voy a poner un ejemplo. Muchas veces nosotros vamos al supermercado a comprar. ¿Vas tú o va al colmado? Voy yo, vamos a comprar. Y muchas veces llevamos al niño. El niño te dice, papi o mami o mamá, cómprame un paquetito de galletas y un jugo. Y tú le dices, mi hijo, no puedo. Y el hijo le dice, cómprame lo que tengo hambre, cómprame lo que no tengo, por favor, cómprame. Llega un momento que nosotros decimos, ok, te lo voy a comprar. ¿Ah? La plegaria del hijo nos conmovió y respondimos a la petición. Así es Dios. Nuestras oraciones mueven el brazo de la omnipotencia. Lo mueven. Por eso dice la Biblia en el libro de Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. Yo te voy a responder. ¿Qué hizo Daniel en medio del peligro? Dice la palabra de Dios en el versículo 10 de Daniel 6, cuando Daniel supo del problema, porque él no sabía. Acuérdense que este asunto fue clandestino. Cuando Daniel supo del problema, supo del edicto que se había firmado, entró en su casa. Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén,
se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué hizo Daniel en medio de la crítica situación por la que estaba atravesando? Sencillo. Dice que él fue a la habitación. Ahora yo pregunto, ¿fue Daniel a orar? ¿Fue Daniel a orar porque había problema? ¿Fue Daniel a orar porque su vida estaba amenazada a muerte? ¿Fue Daniel a orar porque entre su equipo había perdido popularidad? ¿Fue Daniel a orar porque sabía que de no serle fiel a Dios, que de serle fiel a Dios, su vida iba a sucumbir en el foso de los leones? ¿Fue Daniel a orar porque habían problemas? No. Daniel fue a orar como de costumbre. Fue a orar como de qué? Como de costumbre. Fue una costumbre para Daniel orar. Y en estos minutos que me quedan, 15 minutitos que me quedan, yo quisiera hablar un poco acerca de la oración de Daniel. Quiero, número 1, presentar algunos elementos en relación a la oración de Daniel y algunos principios que deberíamos tener pendiente cuando oremos. La oración de Daniel se entretejió alrededor de 2 elementos. El primer elemento, según lo que dice el versículo 10, fue gracia. Notemos que dice la última parte del versículo 10. Daniel oraba y daba gracias. Daniel oraba y daba gracias delante de Dios. De manera que en medio de la crítica situación, Daniel daba gracias, expresaba gratitud. Ahora, yo pregunto, ¿debe de darse gracias a Dios por los problemas? No. Si tú tienes un problema, ¿debe de darle gracias a Dios por ese problema? No. Por ejemplo, si yo estoy caminando y mientras voy caminando me caigo y me quiebro un pie, debo de decirle al Señor, Señor, gracias porque me quebré el pie. O por ejemplo, tengo problemas económicos y no hay nada que comer. Tenemos 2 días sin comer. Señor, gracias porque no he comido nada. A Dios no se le da gracias por el problema. A Dios se le da gracias porque en medio del problema seguimos dependiendo de Él. Es un enfoque distinto. Es un enfoque distinto. En medio del problema le doy gracias a Dios porque el problema no mueve mi fidelidad hacia Él. Yo sigo firme aunque tenga hambre. Yo sigo firme aunque esté enfermo. Yo sigo firme aunque no tenga empleo. Yo sigo firme aunque esté atravesando por un tiempo crítico. Sigo firme. De manera que en este primer elemento de la oración de Daniel, dar gracias, eso implica de que Daniel glorificaba a Dios porque aún su vida estando en peligro, él seguía orando. El segundo elemento en el que está entretejida la oración de Daniel, podemos encontrarlo en el versículo 11. Dice, entonces, verso 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Así que vemos ahora a Daniel rogando. No tan solo Daniel da gracias, sino que ahora lo vemos también rogando. Y acuérdense que el término rogar es una expresión hebrea que significa súplica de alguien. Súplica de alguien, de una persona que necesita algo. Así que Daniel está rogando al Señor. Yo me imagino que Daniel dice así, Señor, te doy gracias porque mira, en medio de este problema yo sigo agarrado de ti, pero te ruego, obra conforme a tu voluntad. Te suplico, te imploro. 2 elementos claves que se entretejían en la oración de Daniel.
daba gracias y oraba y rogaba. Otros detalles más que quiero resaltar en relación a la oración de Daniel son los siguientes. Daniel oró de costumbre, lo que implica que en Daniel la oración era un estilo de vida. Daniel no oraba porque venía el problema. Daniel oraba porque la oración era parte de su vida. Hay muchas personas, tristemente, que toman la oración como una llave de respuesta. O toman la oración o tienen la oración como una goma de respuesta. Y no debe ser así. Debemos de orar constantemente en las buenas y en las malas. Debe de ser un estilo de vida. Orar en la mañana, orar en la tarde. Orar a cada momento, a cada instante, en la abundancia, en la escasez, en la enfermedad, en la salud. Cuando hay empleo, también cuando no hay empleo. La oración debe de ser constante, un estilo de vida. Daniel oraba normalmente. La oración era un hábito en su vida. Y acuérdense que un hábito es un esquema de respuesta adquirido mediante un aprendizaje. Daniel aprendió a orar y oraba constantemente al Señor. Quiero resaltar 3 detalles más, principios en relación a la oración de Daniel. Número 1, cuando Daniel ora, pone su mirada frente a Jerusalén. Yo pregunto, ¿por qué Daniel cuando oraba, ponía su mirada ante Jerusalén? ¿Por qué? ¿Por qué? Si nosotros leemos antes del libro de Daniel, específicamente Primera de Reyes, no lo vamos a leer ahora por motivo a tiempo, Primero de Reyes capítulo 8, observaremos que allí en ese capítulo Salomón está inaugurando el templo. Y en el momento de Salomón inaugurar el templo, él hace una oración. Y dentro de las peticiones que hace Salomón, una fue la siguiente. Salomón dijo, Señor, primero de Reyes capítulo 8 a partir del verso 42, Señor, si tu pueblo peca, miren qué interesante, si tu pueblo peca y es llevado cautivo a alguna tierra, algún lugar extranjero, algún lugar lejos, y desde ese lugar mira hacia este lugar, hacia tu santo templo, tú escucharás su clamor, perdonarás sus pecados y lo va a libertar. Eso está en Primero de Reyes capítulo 8. Entonces, ¿por qué Daniel, vuelvo a la pregunta, pone su mirada frente a Jerusalén en el momento de orar? Él no lo hace por superstición. Él lo hace para reclamar la promesa. Reclamar la promesa. De manera que, en este sentido, la oración posee la dimensión del futuro o está en la dimensión del futuro. La oración espera en el futuro, en el tiempo. Yo clamo y debo de esperar, pero debo de esperar con fe. Así que Daniel oraba y esperaba con fe que el Señor iba a escuchar sus plegarias. Cuando tú ores, tú debes de esperar con fe y tener en mente que la oración posee la dimensión del futuro. Por otro lado, Daniel oraba en la misma hora de los sacrificios. La misma hora de los sacrificios. ¿Y por qué Daniel oraba en la misma hora de los sacrificios que se hacían en Jerusalén? Hay un término para sacrificio, una raíz. La raíz para sacrificio significa cerca. De manera que el hecho de que Daniel oraba en la hora de los sacrificios, con esto denotaba que en la oración él estaba cerca de Dios, agarrado de Dios. Cuando tú oras, amigo mío, cuando tú clamas al Señor, recuerda, tú estás agarrado de Dios, tú estás conectado a Él. Así que Daniel oró. Daniel oró, clamó al Señor. Yo pregunto en esta hora, ¿liberó Dios a Daniel en el momento, sí o no? ¿Lo liberó? Dice la Biblia que Daniel fue echado al foso de los leones. Fue echado al foso de los leones.
Podemos verlo a partir del versículo 15. Daniel fue echado al foso de los leones. A partir del verso 15. Léanse después en su casa todo el capítulo. Echado al foso de los leones. Lo echaron allí. ¿Por qué Dios permitió que Daniel llegue al foso de los leones? Amigo mío, hay cosas que como humano nunca la vamos a responder. Dios ve desde otro nivel. El ser humano está en otro nivel. Dice el profeta, dice el mismo Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dios ve, repito, desde otro nivel. Si Dios libera a Daniel, en ese momento los sátrapas iban a decir, lo que pasa es que Daniel y el rey son amigos. Y Dios entonces no iba a ser glorificado. Le iban a dar los créditos al rey Darío. Dios permite circunstancias que quizás en el momento no sepamos el por qué acontecieron, pero en un futuro diremos, gracias Señor, porque aunque mis ojos no penetraron las tinieblas en ese momento, hoy me doy cuenta que eso fue lo mejor que pasó. De manera, amigo mío, que Dios permitió que Daniel llegue al foso de los leones para que su nombre, el nombre de Dios, sea glorificado. Pero Dios no te deja solo nunca. Dios no te va a dejar solo nunca. Dice la Biblia que Dios estuvo con Daniel, y como Daniel fue un hombre lleno del Espíritu de Dios, como Daniel fue un hombre que amó a Dios a pesar de cualquier circunstancia, como Daniel fue un hombre que estaba conectado a Dios mediante la oración, dice la Biblia, hermanos, que el Señor lo libró. No he visto justo desamparado. Y al Dios librar a Daniel del foso de los leones, entonces el nombre de Dios fue glorificado en toda Babilonia. Dice que el rey Darío proclamó, Dios salva y libra. Él hace señales, Él hace grandes maravillas en el cielo y en la tierra. Y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Quiero en esta hora terminar diciéndote tres cosas en esta cortita reflexión. Número uno, Dios quiere lo mejor para ti, pero tú tienes que estar lleno del Espíritu de Dios. Tienes que estar lleno del Espíritu de Dios. Ten eso pendiente. Así que abre tu corazón ahora y dile, Señor, ven a mi vida. Lléname de tu poder. Y si en este momento estoy hablando con un amigo que todavía no ha entregado su vida al Señor, ahí donde tú estás, ábrele tu corazón a Dios y di, Señor, dame de tu espíritu, perdona mis pecados y haz lo mejor en mi vida. Eso es lo primero que quiero que tengamos pendiente. Y número dos, quiero en esta cortita reflexión que tengamos pendiente que necesitamos orar en todo tiempo, hacer de la oración un estilo de vida. Orar en las buenas y en las malas, recordando que la oración mueve el brazo de la omnipotencia. Yo no sé por qué problema tú estás atravesando. Yo no sé cuál es el drama que se está operando en tu vida en este momento. No sé cómo está tu hogar, no sé cómo estás económicamente, no sé cómo estás. Lo que sí estoy cierto es que si en este momento tú clamas al Señor, Él tiene poder para librarte. Así que clámale a Él. Si tú estás asustado por esta situación que hay de esta epidemia, clama al Señor y Él te puede liberar de ese miedo y traerte paz. Así que ten pendiente, clama al Señor y hazte la oración un estilo de tu vida, en tu vida. Y por último, quiero recordarte, basado en esta pequeña reflexión, Dios te va a librar, te va a librar. Y en la liberación, Él se glorificará en tu vida. Él no te va a dejar solo. Y repito por última vez, no he visto justo desamparado. Dios no dejó a Daniel solo. Él no lo dejó solo. Daniel no fue solo al foso de los leones. Dios liberó a Daniel de los leones, como Él tiene poder para librarte a ti de los leones del pecado que te están atacando. Solamente ábrele tu corazón a Él. Di, Señor, ven a mi vida.
perdona mis pecados, lléname de tu espíritu, ayúdame a ser un hombre fiel a ti, ayúdame a ser un hombre de oración y el Señor te va a bendecir. Que Dios te bendiga, amigo mío, Dios te acompañe, que la paz del cielo pueda morar en tu vida y que como Daniel podamos ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, podamos ser hombres y mujeres de oración. Que Dios te bendiga. Damos muchas gracias damos a Dios por este mensaje del pastor Ezequiel González. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Es un mensaje que precisamente nuestra iglesia del aire, todos los que están conectados a través de la página, era necesario que lo escuchemos. Y alabamos y glorificamos el nombre de Dios por este mensaje tan especial. Sé tú como Daniel. Seamos todos como Daniel. Hombres y mujeres de oración. No necesariamente por circunstancias adversas, sino porque sea un hábito que podamos practicar en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a ser cual Daniel. ¿Qué tal si tenemos una palabra de oración? Pastor Ezequiel González, ¿cree que puede orar por nosotros, por favor? Sí, pastor. Vamos a orar. Por favor, tenga una oración y despídanos en oración. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, en este momento tan especial te damos gracias por tu amor. Gracias por tus misericordias. Y gracias porque sabemos que tú estás con nosotros. Gracias por la vida, por las tantas bendiciones que tú nos das. Pero por sobre todas las cosas, muchas gracias te damos por la mayor de las bendiciones, el perdón de nuestros pecados. En este momento, Dios, quiero rogarte, llénanos de tu Espíritu Santo y obra en nuestra vida de una forma tal como lo hiciste con Daniel. Que a través de nosotros, tu nombre en medio de este mundo sea glorificado. Oh Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres de oración. Ayúdanos a depender de ti en todo tiempo, para que de este modo tu nombre pueda ser glorificado en nuestra vida. Bendice a cada miembro de iglesia que está conectado a nosotros a través de este medio. Llénale de tu espíritu. Bendice a tu pueblo en el sureste, oh Dios. Sigue derramando el poder del Espíritu Santo sobre la Asociación Dominicana del Sureste y que a través de esta asociación muchas almas puedan venir a tus pies. Bendice a los líderes, al pastor Gabriel Paulino como presidente, a los demás líderes de esta conferencia, que todo lo que hagan sea para honra y gloria de tu nombre. Oh Señor, gracias, porque los indicios muestran que tú vienes pronto. Ayúdanos a estar preparados para muy pronto, cuando tú vengas, poder irnos contigo a vivir por toda la eternidad. Danos un resto de noche en paz y en comunión contigo, y en medio de esta epidemia, oh Dios, protégenos y danos la certeza de que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Ezequiel González, a todos nuestros amigos que conectados en Facebook han mantenido la sintonía en esta transmisión especial de Posición de Oración. Estamos invitando a todos a que mañana se den cita en esta poderosa transmisión de nuestro culto de esta semana de oración. Así que invita a tus amigos. Vamos a mantenerlo en cadena de oración durante toda la trayectoria del día. Necesitamos orar, clamar al Señor para que esta iniciativa, que es una iniciativa de que estemos unidos en la distancia, constantes en la oración, pueda llevarse a cabo y que todos nosotros podamos ser parte de las bendiciones que tenemos a través de la oración. Muchísimas gracias. Dios les bendiga y un abrazo especial, Pastor Gabriel Paulino. Muchísimas gracias, Pastor Robert Vilorio. Gracias al Pastor Luis Pérez, al hermano Obed. Gracias por participar con nosotros, y a Ezequiel González, que ha sido un gran gozo el ver el chat lleno de personas saludándole. Pastor tendrá que sentarse luego a mirar el video otra vez, de tanta gente que le aprecia. Que el Señor les bendiga y les guarde. Mañana estamos en sintonía.
Mañana tenemos a otro hijo de este campo, el pastor Vladimir Polanco. Él será el instrumento de Dios para mañana con otro tema sumamente interesante. Mañana desde las 6:50 estaremos aquí. Bye bye, muchas bendiciones.